por allá? Bien, como en la misma situación. Inicialmente pausados completamente un tiempo en la cuarentena obligatoria y bueno, poco a poco retomando cosas, con subidas y bajadas, pero ahí vamos. Así es, Y en el hospital sí, como si nada, todos los días ahí, me imagino. al pie del cañón. Bueno, ya son las 8, veamos cómo vamos de asistentes. A ver si empezamos. Estamos 29 asistentes hasta ahora. Bueno, no, pero entonces vamos a ir empezando. Bueno, pues muy buenas noches a todos a este cuarto encuentro ya, cuarta revisión de tema del mes. Les agradezco a todos los que han estado asistiendo a cada una de ellas. La vez pasada tuvimos una muy buena asistencia de casi 250 personas y estoy seguro que ya poco a poco se nos irán uniendo más asistentes. Hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo de la casa y compañero de formación durante la residencia de ginecología obstetricia, que nos va a hablar de este tema muy importante del enfoque de la pareja infértil. Para los que no me conocen, que ya creo que son todos acá, pues soy Santiago Machicado. Me estoy desempeñando ahorita como coordinador académico del Servicio de Ginecología Obstetricia del Hospital Universitario Erasmo Meós y pues de ese cargo, digamos, surgió la idea de hacer estas reuniones con algunos conferencistas invitados para pues, poder continuar con la actividad académica durante la coyuntura y tener la posibilidad de hacerlo con amigos y colegas de otras ciudades y bueno, compartir academia con todos. Nuestro invitado de hoy, les contaba, es el doctor Pedro Montoya Botero, es médico y cirujano de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, especialista en ginecología obstetricia de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, en donde fuimos compañeros. También hizo el diplomado en cirugía endoscópica ginecológica de esa institución y es máster en reproducción humana de la Universidad Complutense. Actualmente se desempeña como especialista en reproducción humana y como director de investigación, innovación y desarrollo de Conceptum, la unidad de fertilidad del country en Bogotá, Colombia. Y adicionalmente lidera o dirige un podcast de Spotify que se llama Reproductivity. Es un podcast donde de manera mensual pues se conversa sobre temas relacionados con reproducción humana y con productividad. Les recuerdo la revisión que vamos a tener el día de mañana, otro conferencista muy allegado a nosotros y que muy gentilmente nos va a hablar desde Argentina sobre la visión global de la cirugía endoscópica ginecológica. Es una charla imperdible, es un gran conferencista y bueno, los invito a todos a que mañana se nos unan a la revisión de tema también. Entonces, sin más preámbulo, Pedrito, le voy a dar el, la, la capacidad de ser el host para que, o el anfitrión más bien, para que empiece a compartir su presentación. Listo. Ya tenemos 40 participantes. Son casi las 8:05, entonces yo creo que podemos ir iniciando. Listo, pues buenas noches a todos. Santiago, ¿me oyen bien, cierto? Perfecto. Listo. Buenas noches a todos y mil gracias por la invitación. Gracias, Santiago, gracias al Hospital Universitario Erasmo Meos. Me complace mucho y me enorgullece poder compartir esta charla con ustedes de un tema que considero que es muy importante, sobre todo por el enfoque que quiero que le demos, que es lo que a continuación les voy a compartir. Como ya me presentó Santiago, soy Pedro Montoya, trabajo en Conceptum, Unidad de Fertilidad del Country, y les dejo mi correo por si, sé que aquí la mayoría son internos o médicos generales, por si tienen alguna duda, quieren preguntarme después alguna cosa o compartir los artículos, lo que sea, aunque ahora se los voy a dejar al final. No tengo ningún conflicto de interés y digamos que los objetivos y la agenda en general que quiero que veamos esta noche es, primero, tres cosas principales y uno es la importancia del problema, es que sobre todo lo que quiero que se lleven como mensaje para la casa es
la importancia del problema. Después pues trataremos digamos, lo principal del enfoque de la pareja infértil y por último pues dejar algunas conclusiones. Entonces lo primero que quiero que veamos es el contexto. Entonces, si se pudieran quedar con esta diapositiva, ya creo que me doy por bien servido. Esta la saqué textualmente de una declaración conjunta que sale a propósito del COVID entre la Asociación Americana, la Europea y la Federación de Asociaciones de Fertilidad Mundial. Y nos dice que la reproducción es un derecho humano esencial que trasciende la raza, el género, la orientación sexual o el país de origen, que es tan prevalente que puede afectar entre el 8 al 12% de las parejas en el mundo, que es sensible al tiempo y el pronóstico entonces empeora con la edad, y que si bien no existe una cura para la mayoría de las causas, es a menudo tratable y tiene solución. Quiero que hagamos el ejercicio de ver qué pasa en Colombia. Este es el total de población para Colombia según el censo del DANE en el 2018 con los datos finalmente analizados en 2019. Somos 48 millones de personas, 48.8% de hombres, 51.2% de mujeres. Además, el 78.4% de la población nos encontramos en cabecera municipal. El resto están en 3 centros poblados y en el rural disperso. Y quisiera que hiciéramos el embudo de la población para tratar de entender un poquito el problema de la infertilidad. Si sabemos que tenemos estas proporciones de hombres y mujeres y si nos guiamos por la línea de la Organización Mundial de la Salud que dice que entre 15 y 45 años estamos entre la edad reproductiva y hacemos el cálculo, entonces somos 11.300.000 personas en Colombia en estas edades. Si además hiciéramos el cálculo por ser más conservadores, asumiendo que nos lleguen con más posibilidad los pacientes o las personas de las cabeceras municipales, estamos hablando de 8.900.000 personas. Si nos ceñimos por ese porcentaje que proponen del comunicado anterior que les mostré y realmente la infertilidad afecta entre el 10 y el 12% de las personas, entonces estamos hablando que cerca de 1 millón de colombianos estarían o podrían sufrir en este momento de infertilidad, que es muy alto y es mucho más de lo que se piensa. Si comparamos la prevalencia de hipertensión en las capitales de Colombia por el reporte Así vamos en salud del 2018, este era para las capitales, o sea, un número similar, digamos, un cálculo similar de la población era de 2 millones. Obviamente es 1 millón más, pero vean que no es nada despreciable teniendo en cuenta la cantidad de recursos que se invierten en medicamento, en prevención, en diagnóstico de esta patología, y no así en infertilidad. De hecho, si vemos esta publicación de este año de Fernando Segers, vemos cómo Colombia es de los países de la región que menos utiliza las tecnologías de reproducción por millón de habitantes. Y entonces, primer mensaje que me gustaría que se quedaran, y es que cerca del 10% de las parejas, e incluso hay publicaciones de la Organización Mundial de la Salud que hablan de más, de hasta el 15%, pero si nos quedamos con que el 10% de las parejas pudieran ser infértiles, ya me doy por bien servido. Y esto es importante en nuestro país por varias razones y sobre todo es cuestiones de barreras. Veamos que la cobertura en salud era del 90% para 2018, pero la mayoría no tienen acceso necesariamente al sistema contributivo y menos a servicios de reproducción de medicina privada. Veamos que en Bogotá era el 80% de acceso a contributivo y en el norte de Santander, departamento donde está la mayoría de nuestro auditorio, era el 30%. Entonces es a los médicos generales, a los internos, digamos, e incluso a los ginecólogos a quienes van a llegar estas pacientes. No necesariamente van a llegar a la consulta especializada y esa es la importancia de saber el enfoque. Si miramos que de los médicos por cada 10.000 personas, vemos que también tenemos tasas relativamente bajas y muy dispares entre el país. Vemos que Bogotá tiene 44 médicos por cada 10.000 personas y Norte en Santander 14. Por esta razón también es posible que estas parejas o estas mujeres, así no lleguen por esa consulta, van a llegar directamente a las consultas de médico general o a los hospitales y van a ser atendidas por internos o al ginecólogo. Las barreras de costos también son importantes. Para 2018, 60% de los hogares tenían ingresos de menos de 2 salarios mínimos, lo que hace difícil acceder a tratamientos costosos, pero esto no quiere decir que no tengamos cosas por hacer en estas parejas. Y por último, el desconocimiento en los médicos y los pacientes es muy alto, eso está medio en el mundo, incluso en los países ricos, imagínense en países de nuestra región.
Además que es importante que aunque no es directamente un objetivo del milenio, la infertilidad sí está asociada con varios objetivos del milenio. Y hay proyectos desarrollados y es importante que entendamos que esto se tiene que ver con mejorar la salud de la maternidad, con la igualdad entre hombres y mujeres, con poder planificar la familia, etcétera. Quiero, como segunda cosa, romper algunos mitos que hay sobre la fertilidad y que hacen que muchas personas, médicos y no médicos, no vean la necesidad de, o la importancia de este enfoque. Y el primer mito que quiero mostrarles es que nuestra población es muy joven, entonces no deberíamos invertir recursos en reproducción y menos en infertilidad. Quiero que vean esta gráfica y las siguientes son todas sacadas de los datos de la Fundación Gapminder, que es una fundación que busca, digamos, romper barreras de la información incorrecta que tienen los medios y la gente en general. Entonces vean cómo la edad media en Colombia, a pesar de que sí somos efectivamente un país joven, miren cómo hemos aumentado comparado con otros países. Un país rico como Alemania, un país como China y un país considerado de ingresos bajos como Nigeria. Veamos que la edad media es de 30 años y a pesar de que aún somos un país joven, ha aumentado significativamente desde los años 70. El segundo mito que la gente cree es que la mayoría de nosotros en Colombia somos jóvenes y no somos como Italia, España, Noruega u otros países. Y si vemos la campana poblacional del censo de 2018, vemos que entre 2005 y 2018 nuestra población joven ha empezado a disminuir y nuestra población más vieja ha empezado a aumentar. Luego eso también tenemos que tenerlo en cuenta. No necesariamente somos tan jóvenes como pensamos. Cada vez somos más, no queremos sobrepoblar Colombia. Eso es otro mito que uno oye con cierta frecuencia y vemos en una gráfica también de Gapminder cómo comparado con otros países no aumentamos como la mayoría de las personas creen en población y nos comportamos como un país rico como Alemania, por ejemplo. A diferencia de Nigeria que ha empezado a aumentar desde los años 70 y China pues que el caso es bastante conocido. Otro mito muy importante y es que la gente cree que acá todas las familias tienen muchos hijos y ¿para qué fertilidad? Veamos, uno de los principales indicadores de salud pública es la cantidad de hijos por mujer o por pareja. Y veamos cómo Colombia efectivamente hacia los años 50 y antes de esto tenía más de 6 hijos por mujer, pero veamos cómo a partir de los años 60 baja este indicador y ese es un indicador indirecto de salud, de acceso a la salud, de mortalidad infantil, de mortalidad materna. Eso es muy importante y veamos que ahora estamos casi por debajo de 2 hijos por pareja. Y lo otro es, ¿para qué fertilidad si nuestras madres están muriendo? Hay datos desde 1980 en esta fundación y veamos cómo la mortalidad materna es similar a la de Alemania, estos casos por año. Obviamente nuestra tasa de mortalidad sí es un poco más alta, pero nuestros casos por año de mortalidad se comportan similar a Alemania en este caso. Y por último, pero no todos los embarazos producto de técnicas de reproducción son gemelares. Veamos que estos son datos de nuestro centro, desde 2010 hasta 2017. No hay embarazos de trillizos o tres sacos, en este caso era lo que estábamos buscando, desde 2014 y veamos cómo han disminuido los embarazos gemelares, sobre todo desde que aplicamos una política estricta de transferencia de un embrión. Pero aún así, en los datos de la Red Latinoamericana de Reproducción, también el número es de 17.3% y es mucho más bajo de lo que de lo que algunas personas consideran cercano al 50%, está muy por debajo de eso. Entonces, teniendo en cuenta que hemos roto esos mitos, quisiera ahora sí entrar a definir de qué se trata la infertilidad. Esto es muy importante porque si ustedes se quedaran como personas que van a tener acceso a estas pacientes con la definición y con la importancia, sería suficiente para que sepan que hay que hacer algo al respecto. Y ya lo demás es fácil de buscar en internet, en un libro, pedir ayuda, pero lo importante es atender la necesidad de la pareja o de la mujer o del hombre que buscan ayuda por infertilidad. Entonces, la infertilidad se define como la imposibilidad de establecer un embarazo clínico después de 12 meses de relaciones sexuales regulares sin protección. Esto importantísimo en menores de 35 años. En parejas que tengan 35 o más años, esto se reduce a 6 meses. Luego, si tenemos una pareja con esta edad o mayor y ya tienen 6 o más meses buscando el embarazo, sabemos que hay que hacer algo. Estas intervenciones podrían reducirse a menos de un año o a menos de 6 meses si por algún motivo nos llama la atención algún antecedente médico, sexual, reproductivo o
Es importante también que hay, van a leerlo en la literatura, hay infertilidad que se denomina primaria o secundaria según si se ha podido o no quedar alguna vez o se ha podido tener un hijo o no antes. Y los términos subfertilidad, esterilidad, que son hoy por el diccionario propuesto también por Fernando Segers en el 2017, deberían ser términos intercambiables. Sin embargo, en alguna literatura uno todavía encuentra que los utilizan con definiciones diferentes. Por ejemplo, en Europa la esterilidad es la incapacidad para lograr el embarazo, pero en general con que entendamos que infertilidad tiene un tiempo y es importante con la edad, es suficiente. También se propone que hablemos de disfunción reproductiva para no etiquetar a los pacientes o a las pacientes con un término como esterilidad o infertilidad, pero esto es más que todo, quiero que sepan el concepto del tiempo y de la edad. Y esta es la gráfica que está publicada en muchísimos artículos y que también quiero más que todo que entendamos que a la edad, y es quizá el factor pronóstico más importante. Veamos cómo aquí vemos que a partir de los 20 años hasta los 30 empieza ligeramente a disminuir, pero estamos todavía en el rango de fertilidad óptima. Después entre los 30 y los 40 empieza lo que se llama el declinar de la fertilidad, y aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos que poner un poquito más el acelerador si llegamos a tener pacientes o parejas en este rango de edad. A partir de los 40 años empieza lo que se llama el fin de la fertilidad y luego empezaría hacia los 50 años el periodo de la menopausia. Y esta gráfica también es fundamental que la entendamos y habla y primero quiero hacer alusión a dos conceptos, la fecundabilidad, que es la probabilidad de quedar en embarazo por ciclo menstrual, y la fecundidad, que es la probabilidad de lograr un nacido por ciclo menstrual. Si tenemos en mente esta gráfica o la tenemos a la mano, podemos con mucha facilidad aconsejar y orientar a las parejas. Si, por ejemplo, me siguen y vemos los rombos rojos que hacen referencia al grupo de los 25 años o menos, vemos que, y perdón, en el eje X estamos viendo los meses y en el eje Y la probabilidad de concepción, vemos que esas mujeres de 25 o menos años, casi el 100% han logrado un hijo al cabo de un año de búsqueda. Luego eso nos ayuda a orientar. Si, por ejemplo, nos busca alguien con 25 años y lleva 6 meses tratando, tenemos la posibilidad de darle espera y podemos aconsejar. Pero vemos el caso opuesto, por ejemplo, las pacientes de 45 años, cómo la gráfica cambia sustancialmente. Es esta más moradita y vemos cómo al cabo de un año completo supera ligeramente el 10%. Entonces, si tenemos en cuenta estos grupos de edad, podremos aconsejar según qué tiempo en qué debería estar. Ya debería haber logrado o no el embarazo y entonces eso también nos ayudará a ver cuándo la pareja o la paciente requiere ayuda. También debemos tener en cuenta las causas de infertilidad. Esta es una publicación del Centro de Trabajo de 2003 y esto puede variar ligeramente según donde uno lo lea. Estos son los datos de nuestro centro con 615 pacientes, parejas, pero en general se comporta así en el mundo y es factor masculino, que de hecho es un poco más de lo que se pensaba antiguamente, cerca del 30%, factor femenino, esto me refiero causa únicamente masculina, que la causa de la infertilidad sea exclusivamente femenina, 30%. Ahí están las causas ováricas, ovulatorias, tubáricas, uterinas, etc. Mixto, me refiero a que sean tanto masculina como femenina la causa, o desconocido algunos casos en los que, a pesar de los estudios, no encontramos cuál es la causa de la infertilidad. Esto también nos puede ayudar a orientar y a saber frente a qué estamos lidiando. Teniendo eso en cuenta, ya podemos entrar a hacer la evaluación de la pareja. Los objetivos del estudio de la pareja infértil que quisiera que viéramos son estos 5 y un sexto que les pongo de bonus. El primero es que debemos optimizar. Sabemos ya por lo que hemos visto que es posible que tengamos una oportunidad única de evaluar a una paciente o a una pareja en nuestro sistema de salud por esta razón. Entonces debemos optimizar, tenemos que evitar pruebas innecesarias, hacer el proceso más rápido y más económico, empezar a evaluar desde el principio apenas podamos sobre dieta, ejercicio, tabaquismo, todos los factores que van a afectar la fertilidad. También diagnosticar, tratar de encontrar esas posibles causas de la infertilidad desde lo más sencillo, aconsejar y explicar basado en lo que ya hemos hablado, tratar de orientar a las parejas y a los pacientes, tratar, proteger
Y yo creo que -1 sería preguntar. Muchísimas veces nos pasa que ni siquiera preguntamos. Las mujeres van a la consulta de ginecología de los hospitales y muchas veces han buscado embarazo, pero ni lo cuentan porque piensan que no es algo que se deba contar o simplemente no tienen, creen no tener los recursos para hacer ningún tratamiento de reproducción. Pero si lo preguntamos, hay muchas cosas que vamos a poder hacer. La historia clínica, esto suena muy repetitivo y lo vemos en todas las especialidades, pero la historia clínica de la fertilidad es fundamental, con una serie de preguntas sobre antecedentes, sobre la enfermedad actual. Casi que siempre podemos estar muy cerca, si no dar con el diagnóstico exacto. Y es que hay cosas fundamentales, como ya lo hablábamos, como la edad y el tiempo de infertilidad. Estos son parámetros indispensables que nos ayudan a orientar. Pero también, por ejemplo, piensen que el nivel educativo y el empleo nos dan muchísima información. Por ejemplo, entiendo que una de las actividades económicas principales de Norte de Santander es la agricultura, los cultivos de tabaco, de cacao, de café. Personas que están expuestas a pesticidas, por ejemplo, entonces hay que preguntar en qué trabaja, a qué está expuesto, tipos de trabajo, por ejemplo, ahora más estudios, la mujer desea posponer el embarazo, hay que tener todas estas cosas en mente para saber frente a qué nos estamos enfrentando, valga la redundancia. El estilo de vida, la nutrición, el ejercicio, sabemos que el ejercicio de alto rendimiento puede influir en la infertilidad, tabaquismo, alcohol, drogas, el factor emocional que es indispensable y que a veces subvaloramos un poquito el papel del estrés y del factor emocional en la infertilidad. Las relaciones sexuales, la frecuencia, la calidad, dudas, dolor, eso también, si no lo preguntamos muchas veces no nos lo van a contar. Y entre los antecedentes, todo lo relacionado con la adolescencia, la menarquia, el tiempo de la menarquia, es indispensable que entendamos esto bien, la pubarquia, la telarquia, en qué tiempos debe haber ocurrido para poder preguntarlo. Si no lo preguntamos muchas veces la paciente no nos lo va a contar. Anticoncepción, historia de embarazos, si han tenido embarazos previos, a veces no nos cuentan que tuvieron un aborto provocado o una interrupción voluntaria del embarazo anterior. El antecedente familiar de la menopausia temprana en los familiares de primer grado de la paciente son importantísimos porque también pueden repetirse en la paciente. Los antecedentes de cirugías pélvicas, ováricas, tubáricas, uterinas y otros antecedentes de tiroides, galactorrea, hirsutismo, dolor pélvico. Esto es todo indispensable. Todo esto nos va a ayudar a orientar el diagnóstico de una manera muy sencilla y no hemos hecho ni siquiera el examen físico, que también, como les pongo acá, es indispensable. Y para esto, miren que eh, no tenemos que sabernos de memoria la escala de Tanner ni el Ferryman-Galloway. Es fácil que lo busquemos en internet, pero es indispensable que lo tengamos en mente cuando la paciente nos busca. Tenemos que tener en cuenta el peso, el índice de masa corporal, valorar la tiroides, los senos, si hay galactorrea, si hay secreciones, la distribución o si hay exceso de vello. A veces las pacientes no cuentan eso porque piensan que es normal, pero nosotros ya nos estamos llenando de información, por ejemplo, pensando en ovario poliquístico, en un hiperandrogenismo, el abdomen, la circunferencia abdominal eh, y en general todo el examen ginecológico. Y en el hombre también hay que preguntar. Muchas veces, sobre todo si estamos en la consulta de ginecología, pues no vamos a tener acceso al examen físico del hombre, pero con hacer preguntas también nos podemos llevar una buena idea de qué está sucediendo. El nivel educativo y el empleo por las mismas razones que en la mujer, el tipo de trabajo, exposiciones a pesticidas, a químicos, eh, a, a otro tipo de profesiones que puedan tener que ver con alteración en la fertilidad. El estilo de vida, igual que en la mujer, las relaciones sexuales también, preguntar si hay disfunciones sexuales, eréctiles, eyaculatorias, etcétera. Antecedentes de embarazos previos. Y en el hombre es muy importante preguntar si ha tenido varicoceles, cirugías testiculares previas, dolor, uso de esteroides anabólicos, que sabemos que a veces no lo cuentan si no lo preguntamos. Antecedentes que por alguna razón haya calor excesivo, deportistas ciclistas que están todo el tiempo 8 horas al día sobre una bicicleta, puede tener que ver. Y obviamente, como lo decía, no podemos no tener el acceso al examen físico, pero si es, por ejemplo, una consulta de urología o un médico general, sí. Y ahí es importantísimo también en el hombre el examen físico. Entonces quiero mostrarles que Crosignani en el 93 publicó como parte de un grupo de trabajo de la Asociación Europea de Reproducción y de Embriología,
tres tipos de prueba que uno debe hacer, o los tres tipos de prueba que hay relacionados con el estudio de la pareja infértil. Y eso se dividen en las que se asocian de forma significativa a tasas superiores de gestación, las que no son claras sí tengan que ver con unas tasas superiores de gestación, por ende no son necesariamente eh, parte del estudio de la paciente, y las que definitivamente no se asocian a tasas superiores de gestación y por lo tanto se consideran obsoletas. Dentro del primer grupo tenemos las pruebas de reserva ovárica, de evaluar el factor tubo ovárico, la permeabilidad tubárica y la evaluación del semen en el hombre. Dentro de las pruebas cuya corrección no dilucidaría de forma consistente tasas superiores de gestación están, por ejemplo, la estereoscopia de rutina y el test de moco cervical. Y entre las pruebas hoy obsoletas en el estudio de la pareja infértil están la temperatura basal y la biopsia endometrial. Entonces, vamos a ver las pruebas que son indispensables o imprescindibles en la pareja. Lo primero son el grupo de pruebas que están relacionadas con la confirmación de la reserva ovárica y la función ovulatoria, o precisamente la ovulación. Lo segundo será descartar este factor tuboperitoneal, y por último, el análisis del semen en el hombre. Entonces, en el primer grupo de pruebas, cuando queremos confirmar la ovulación, hay bastantes alternativas. Nosotros, incluso con la historia menstrual, podríamos llevarnos una buena impresión, y esto solamente estamos en la enfermedad actual y ya tenemos una buena impresión de si la paciente ovula o no. Como decíamos, la curva de temperatura basal se considera hoy como una prueba obsoleta por su rendimiento diagnóstico, pero podría jugar algún papel en donde no tengamos ninguna otra alternativa. La determinación de la progesterona plasmática en la fase lútea, también la determinación del pico de LH, la biopsia endometrial, que ni la comentaremos porque, como decía, es una de las pruebas que hoy se considera obsoletas, pero ojo que no estamos hablando de la biopsia endometrial cuando sospecho malignidad o por otras razones, por ejemplo con endometritis. Estamos hablando de la biopsia para buscar los cambios histológicos producto de la progesterona que anteriormente se usaban para determinar si había habido o no ovulación. Y por último, la ecografía, que no voy a hablar mucho de ella porque aunque es la herramienta de primera mano en los centros de reproducción, no necesariamente es así en el enfoque inicial cuando una paciente llega a un hospital o a un médico general. Para nosotros es fácil hacer un seguimiento de ciclo y ver si la paciente ovula o no ovula, pero no es parte estrictamente del enfoque inicial. Es importante que cuando miramos la historia de la menstruación preguntemos cómo son los ciclos. Acuérdense que todos tenemos en mente que el ciclo dura 28 días, pero si vamos a los datos vemos que solamente el 15% de las mujeres tienen un ciclo exactamente de 28 días y puede variar hasta por 5 días en el 75% de las mujeres. También es importante preguntar por el flujo. Por el flujo me refiero a la cantidad y a los días de menstruación, a los síntomas liminales, que son esos famosos síntomas previos a la menstruación, y, por ejemplo, a cosas como si está en amenorrea, si hay hemorragia uterina normal. Por ejemplo, si una paciente está en amenorrea, no necesariamente tengamos que pasar a pruebas siguientes para confirmar ovulación, porque probablemente sabemos que no lo está haciendo. La temperatura basal, como les decía, es una de las pruebas que podría considerarse hoy obsoleta, entonces la vamos a pasar rápido, pero quería mencionarla porque, como les decía, algunas guías todavía la mantienen como un método último que pudiera utilizarse en los casos en los que no tengo ninguna otra alternativa para confirmar la ovulación. Y esta sirve porque la temperatura de la mujer varía entre 0.2 y 0.4 grados entre las 48 horas previas y las 24 posteriores a la ovulación. Y esto ocurre por 11 días. Veamos en las gráficas que cuando sí ocurre ovulación tenemos dos momentos, una primera disminución previa a la ovulación, luego aumenta la temperatura y al final disminuye para iniciar el siguiente ciclo. Y si lo comparamos con una paciente anovuladora, vemos que no hay esa elevación previa. Sin embargo, el rendimiento diagnóstico, como les decía, es bajo y por eso se ha sacado digamos, del flujograma del estudio de la paciente infértil en principio. La progesterona plasmática es quizá una de las herramientas que más utilizamos. Acuérdense que la disfunción ovulatoria puede ocurrir hasta en el 15% de parejas infértiles y puede tener que ver hasta con el 40% de la infertilidad en la mujer. Entonces es importante que atendamos o que valoremos la ovulación. La toma ideal de la progesterona, y esto quiero que sirva
porque en muchas ocasiones nos llegan estudios hormonales y a la paciente le piden todo su estudio hormonal de FSH, LH, progesterona y estradiol y todos los toman el mismo día. Hay que ser muy claro en que la progesterona debe tomarse en la fase lútea. Esta es la segunda fase del ciclo. Una forma fácil de acordarse es que es en el día 21 del ciclo, aunque las guías lo que recomiendan es que la mejor forma de calcularla es que sea una semana antes de la regla esperada. Esto, según las guías, nuevamente, es mejor que asignarla al día 21, pero sirve como mnemotecnia. Lo otro es que el valor de progesterona en el cual ya nos diagnostica correctamente la ovulación ha sido también controversial y según el valor que usemos, pues variará ese rendimiento diagnóstico. Pero, por ejemplo, la Asociación Americana de Reproducción recomienda que a partir de 3 nanogramos de progesterona ya hemos diagnosticado correctamente la ovulación en una gran proporción. Hay otros estudios, por ejemplo, esta gráfica que les pongo abajo, donde cuando tenemos una progesterona en el día 21 de más de 6 nanogramos, entonces vamos a tener estos rendimientos diagnósticos. Veamos que tiene un valor predictivo positivo del 97%. Es decir, que dada una prueba positiva, es decir, una progesterona que sea de más de 6, lo más probable, con el 97% de probabilidad, es que realmente haya ovulado. Y lo otro que les quería dejar como tip, y por eso se les pongo las dos en rojo, es que en algunas ocasiones también nos llegan pacientes a las que le piden 17-hidroxiprogesterona pensando que es lo mismo que progesterona plasmática. Recuerden que esta es la progesterona que pedimos para para la suprarrenal, no para la confirmación de la ovulación. Y nuevamente lo que ya les decía, no es lo mismo pedir una progesterona en fase folicular que en fase lútea. Esto hay que tenerlo muy presente para no perder recursos ni tiempo en estas pacientes que son urgentes. Otra forma de determinar la ovulación sería mediante la determinación urinaria del pico de LH. Ahora hay kits fáciles de conseguir que cuestan alrededor de 70,000, 80,000 pesos y vienen con 10 pruebas para que hagamos la predicción del pico del LH, asumiendo que esta precede 1 o 2 días a la ovulación. Entonces, desde el día 13 del ciclo y cada 24 horas podemos hacer las pruebas. La cajita viene con 10, como les decía, y el kit detecta la LH con un umbral desde 10 miliunidades por mililitro. Esto nos ayuda a determinar también el momento de mayor fertilidad en el día del pico y al día siguiente. Y se sabe que tiene una buena correlación con los picos de LH en sangre, sobre todo si se toma al mediodía o por la tarde por por el comportamiento de la hormona y en su ciclo circadiano, ya que en la mañana no hay producción y empieza a partir de la mañana. Tiene algunos falsos positivos, cerca del 7%, y también falsos negativos, pero es una buena prueba que nos puede ayudar a determinar la ovulación. A veces, solamente con esto podemos orientar a una pareja de cuándo tener relaciones, cuándo buscar sus días fértiles, y con esto no es necesario ni que vayan a un centro de fertilidad, ni que se hagan una fecundación in vitro, ni que se gasten una cantidad exagerada de dinero, y estamos en muchas ocasiones ayudando a las parejas. Lo siguiente que vamos a hacer es el estudio de la reserva ovárica. La definición pudiera ser un poquito más amplia, pero con que entendamos que la reserva ovárica hace referencia al potencial reproductivo en función de la cantidad y de la calidad de los ovocitos, estoy más que feliz. Pero entonces, si eso es reserva ovárica, ¿qué es reserva ovárica baja o pobre? Que es lo que encontramos como términos en la literatura. Pues son mujeres que están en edad reproductiva, que tienen ciclos regulares, pero que su fecundidad, que ya vimos que es la probabilidad de conseguir un hijo por ciclo menstrual, está disminuida comparada con mujeres de su edad. Si eso ocurre, estamos frente a una pareja o a una mujer que tiene una reserva ovárica baja o pobre. Y hay muchos métodos para determinar la reserva. Hay métodos que ya no se utilizan, hay métodos estáticos y dinámicos, pero no quiero meterme mucho en esto porque quiero hacer un poco más práctica la charla. Hoy por hoy hay 3 principales métodos de medir la reserva ovárica. El primero sería mediante la medición de la FSH y el estradiol séricos en el día 3. Ya dijimos que es diferente estos del día 3 a la progesterona del día 21. Segundo sería el recuento de folículos antrales. Y el tercero sería la hormona antimuleriana. Está un poquito más costosa y a veces no tan fácil de acceder a ella, pero cada vez vemos que hay más acceso en diferentes ciudades del país a esta hormona y cada vez a menor precio.
Y quiero que tengan en cuenta que estos métodos de reserva ovárica no son necesariamente diagnósticos de una pobre reserva ovárica, sino más bien son de pronóstico. Entonces nos dan pronóstico en mujeres que son, por ejemplo, mayores de 35 años, que tienen una historia de una menopausia temprana en sus familiares, que ya lo hablábamos, en una paciente que tiene antecedentes de cirugía ovárica o que solo tiene un ovario por ya una cirugía previa o que se sometió a quimioterapia o a radioterapia, que tiene una infertilidad inexplicada, es decir, que ya le hicimos todo el estudio y no sabemos qué tiene, o que está ya en planes de un tratamiento o técnicas de reproducción asistida, o con un antecedente de una mala respuesta en un tratamiento de reproducción asistida. En estos casos, las pruebas nos van a servir de pronóstico. No es muy claro hoy, y ahora lo vamos a ver más adelante, que estas pruebas nos hablen de probabilidad de embarazo en pacientes fértiles o que no consultan por infertilidad, pero sí, y por eso les pongo el semáforo, nos van a prender una alerta. Sabemos que si nos sale una reserva ovárica baja y la paciente es joven, pues tenemos que poner el acelerador y a lo mejor buscar que esa pareja llegue más rápido a un centro de reproducción, o si es una reserva ovárica normal o en el límite, pues tendremos más tiempo y más cosas para hacer nosotros antes de necesariamente enviarla a un centro de reproducción. Hablando ya específicamente del estradiol y de la FSH en día 3, digamos, se llaman así, en la literatura están así, pero estas hormonas se pueden tomar entre los días 2 y 4 del ciclo. Eso también es importante que se lo aclaremos a la paciente y que lo especifiquemos cuando les hacemos las órdenes en el hospital. Muchas veces me ha pasado que se la toman cualquier día del ciclo o que van al laboratorio con nuestra orden y se la toman cualquier día del ciclo, y esto no nos va realmente a orientar sobre qué está pasando con la reserva ovárica. Cuando hablamos de la FSH, lo importante son los valores superiores, sobre todo, digamos, para el enfoque inicial de la pareja. Cuando tenemos valores por encima de 10 o de 20 unidades internacionales por litro de FSH, sabemos que hay una disminución en la probabilidad de concepción. No nos habla más que eso. Y eso con un rendimiento diagnóstico, como lo pongo acá, una especificidad del 83 al 100%, pero una sensibilidad que va tan baja como desde el 10%. También es importante tener en cuenta que estas hormonas pueden tener variabilidad ciclo a ciclo significativa. Sin embargo, si en una toma de FSH, por ejemplo, una paciente tiene 20 o 10 y después no es tan alta en una segunda toma, ese valor pico es predictor, tenemos que pararle bolas. El estradiol, en cambio, solo no tiene valor, debemos pedirla junto con la FSH y así es como va a servir. También a veces vemos que piden estradiol solo y no nos sirve de nada si no nos llega con el estradiol. Y de forma práctica les pongo, solamente, digamos, cuando nos sirve realmente el estradiol es cuando tenemos una FSH normal y el estradiol está elevado. Aquí vamos a tener mal pronóstico o, digamos, menor pronóstico, sobre todo por menores probabilidades de embarazo. Probablemente porque este estradiol está haciendo feedback para que la FSH esté bajita, pero la está ocultando y realmente está alta. En estas situaciones donde más nos importa la medición del estradiol. Y vemos en dos curvas ROC que sabemos que son curvas que nos relacionan la sensibilidad con la especificidad, digamos técnicamente la sensibilidad con 1 menos la especificidad, pero lo que queremos es buscar ese punto máximo entre que más tengamos sensibilidad y tengamos más especificidad. Vemos que las curvas ROC para la FSH basal para determinar una pobre respuesta o una pobre reserva ovárica son mejores que para determinar que no haya o haya embarazo. Vemos que es una curva ROC casi sobre la mitad, que eso nos indicaría que es casi lo mismo que botar una moneda al aire, es decir, no nos está sirviendo. Y por esta razón se empezaron a buscar otras alternativas de medición de la reserva ovárica que nos pudieran predecir a lo mejor esa probabilidad de embarazo o de no embarazo. Por esa razón, también usamos el recuento de los folículos antrales. Para los que no lo han oído, esta no es otra cosa que una ecografía que se puede hacer dentro de una ecografía, dentro de un estudio ecográfico normal, de una ecografía transvaginal o también incluso se podría hacer abdominal, pero digamos que la técnica descrita es que sea mediante una ecografía transvaginal en la fase folicular temprana, pero también pudiéramos hacerla si no tenemos otra alternativa en otros momentos del ciclo. Y lo que vamos a buscar es aquellos folículos que tengan una medida entre 2 y 10 milímetros de diámetro en un
en un diámetro, digamos, en un diámetro que encontremos mayor en 2 dimensiones. Recuerden aquí en este diagrama del ovario que dentro del ovario van ocurriendo todos los procesos de maduración, desde los folículos primordiales y primarios hasta que ocurre la ovulación y luego el cuerpo lúteo y finalmente el cuerpo albicans, y esto va ocurriendo de forma dinámica todo el tiempo en el ovario. Los folículos antrales que estamos midiendo por ecografía son aquellos que están como en este proceso que señalo aquí. Están entre los 2 y los 10 milímetros, es decir, alcanzamos a capturar algunos de los folículos que llamaríamos preantrales y vamos hasta algunos de los antrales pequeños antes de llegar a ser folículos preovulatorios y ovular. Esta ecografía es indispensable para nosotros dentro del estudio de la pareja infértil. Es uno de los estudios que tiene mejor rendimiento diagnóstico y es relativamente sencilla. Tiene poca variabilidad interobservador, es decir, si alguno de ustedes hiciera un recuento de folículos centrales, es probable que a mí me dé similar, si no igual. Sin embargo, la gran mayoría de las veces, cuando pedimos una ecografía a nuestros pacientes, no les hacen el recuento de los folículos centrales. Es ideal que pongamos en la orden favor hacer el recuento de los folículos centrales, porque la mayoría de los ginecólogos que están haciendo las ecografías, e incluso algunos radiólogos, lo saben hacer y al menos nos pueden orientar, ya que obviamente no es fácil que tengamos un ecógrafo disponible en las consultas de ginecología de los hospitales, pero sí podemos pedirla dentro de la orden. Y entonces, ¿qué es un recuento de folículos centrales bajo? Pues es un hallazgo de 3 a 6 o menos folículos en ambos ovarios, y esto, aunque no es conclusivo para embarazos, sobre todo dependiendo de la edad, sí nos prende otra vez el semáforo para decir, acá está pasando algo. De hecho, vemos, ahora les voy a mostrar otra curva ROC donde vemos que esto cobra más importancia. Es importante que entonces este recuento está disminuido en pacientes infértiles, tiene una buena correlación interciclo, es decir, si lo mido en un ciclo y lo mido en un siguiente ciclo, es probable que sea igual o similar, y también eso es uno de los hallazgos más importantes que vemos en el ovario poliquístico, que vamos a ver un recuento de folículos centrales aumentado, aparte pues de los hallazgos característicos de la ecografía en esta patología, como puede ser la disposición de los folículos en rosario o una médula ovárica sin folículos y todos los folículos dispuestos en la corteza. Y también podemos verla disminuida, por ejemplo, cuando hay uso de anticonceptivos. Esto nos puede subestimar la reserva ovárica tanto en el recuento de folículos centrales como en la antimuleriana, que la vamos a ver a continuación. La antimuleriana, como decía antes, es una prueba, quizá junto con el recuento de folículos centrales, las dos que más se utilizan hoy en día en el mundo. Una de las desventajas es que para nuestro medio es un poco más costosa y no tenemos acceso a ella en todas las ciudades o en todos los departamentos, pero cada vez la hay más. Es importante porque es una hormona que está producida en los folículos tempranos, en los folículos preantrales, lo vemos aquí en el diagrama, y esto hace que sean folículos que son independientes de gonadotropinas, y esto hace que tenga muy poca variabilidad intra e interciclo, y asimismo nos permite que la podamos tomar en cualquier día del ciclo, y eso también es importante porque, como hablábamos, muchas pacientes pierden el tiempo y el dinero en estudios cuando no hacen justamente en el día que necesitamos los estudios. Así que esta es una prueba que nos evita ese problema. Podría estar también disminuida en anticonceptivos, en pacientes con hipogonadismo hipogonadotropo por alguna razón o en pacientes obesas, y está elevada en SOP, y aunque no es un criterio diagnóstico, cada vez hay más estudios que relacionan los niveles de antimuleriana por encima de 5 nanogramos por mililitro con el diagnóstico de ovario poliquístico. Pero lo más importante para la que la traigo hoy es porque nos sirve también de pronóstico en las pacientes, sobre todo cuando están por debajo de 1 nanogramo por mililitro. El punto de corte no es del todo claro. La mayoría de los estudios nos hablan que por encima de 1.6 estaríamos hablando de una prueba normal. Sin embargo, los estudios que han relacionado el peor pronóstico, sobre todo en respuesta a tratamientos de reproducción, es cuando estos niveles están por debajo de 1 nanogramo por mililitro.
Y como hablábamos, no necesariamente haya una clara relación de estos niveles con el embarazo en pacientes no infértiles. Sin embargo, cada vez se utiliza más porque sí nos prende una alarma. Si la reserva es baja por hormona antimuleriana, sabemos que a lo mejor hay que aconsejar diferente, hay que hacer algo más y no solamente dejar a la paciente ir. Si la reserva es normal, pudiéramos darle más tiempo de espera. Este estudio lo hicimos en nuestro centro y lo publicamos el año pasado en la Bienal del Congreso de FECOLSOC, y este año hemos complementado los datos. Es un estudio de 292 mujeres y justamente estábamos viendo en población no seleccionada, es decir, no necesariamente pacientes infértiles, cómo era el comportamiento de estos valores de antimuleriana. Y es importante que veamos que en las pacientes que tenían entre 16 y 30 años, encontramos que el 24% de estas pacientes tenían valores de antimuleriana que son considerados anormales, y 35% de las pacientes entre 31 y 35 años tenían valores también considerados como anormales. Así que esto, aunque como digo, no es claro hoy si esto sea pronóstico o no de embarazo, es importante que lo miremos y no dejemos a esos pacientes perderse si alguna vez nos llega una paciente o pedimos la hormona antimuleriana en alguna paciente. Este estudio es muy interesante, fue publicado por Anderson en la revista Fertility and Sterility, y es una comparación del rendimiento diagnóstico de las diferentes pruebas de reserva ovárica, comparándolo contra lo que ellos consideran el gold estándar, que es el recuento de folículos antrales. Vemos entonces en la gráfica que está señalada como A, es buscando la predicción en cuando tenemos un alto recuento de folículos, y la B es cuando hay un bajo recuento de folículos. Y podemos ver que la prueba con mejor rendimiento para ambos casos es la antimuleriana o la antimuleriana combinada con la edad. Vemos, por ejemplo, en el caso de la gráfica B, que es aún mejor la predicción. Mi modelo explica el 91% de esas pacientes que tienen un recuento bajo de folículos centrales, la hormona antimuleriana va a mostrarme lo mismo. Y 91.7 de las que tengo tanto la edad como la antimuleriana me van a mostrar lo mismo. Luego son pruebas prácticamente intercambiables. No así como con la FSH y el estradiol, que vemos que tienen unas menores curvas o unas menores áreas bajo la curva, de 77 para el caso de la gráfica B y de 69 para el caso de la gráfica A. Lo siguiente que tendríamos que hablar es de descartar el factor tubo peritoneal. Acá tenemos también diferentes pruebas, y lo primero es hacer la valoración, aquellas pruebas mejor que valoran la permeabilidad de las trompas de falopio y también la morfología uterina. Dentro de esas están la histerosalpingografía, la histerosonografía, que en este caso es específicamente, como estamos hablando de permeabilidad tubárica, la histerosonografía para permeabilidad tubárica, que es diferente de la histerosonografía cuando queremos valorar patología de adentro de la cavidad uterina. Y por último, lo que se considera como el gold estándar, que es la laparoscopia con instilación de un tinte o de un pigmento para cromoperturbación. Y por último, la serología para clamidia trachomatis. La histerosalpingografía es quizá la prueba que más utilizamos para valorar la permeabilidad tubárica. Es la visualización fluoroscópica o radiográfica de la cavidad uterina y de las trompas. Debe tomarse 2 a 5 días después de la menstruación. Esto porque si lo hacemos durante la menstruación, primero vamos a probablemente hacer algo de flujo retrógrado, y segundo, y lo más importante, es que podemos hacer intravasación del medio de contraste, porque vamos a meter el medio de contraste por el sistema venoso. Hay bastantes agentes diagnósticos y se han estudiado a lo largo del tiempo, se han comparado entre los acuosos y los más de compuesto de aceite, pero en general vamos a utilizar un agente diagnóstico estéril que es radioopaco y que es inyectable, y ojo, que es con 37% de yodo. Luego no podemos utilizarlo en pacientes que sean alérgicas. La ventaja es que es relativamente económica y es sencilla, esto comparado por ejemplo con la laparoscopia. Y las desventajas es que es molesta y en ocasiones dolorosa. Valoramos permeabilidad pero no funcionalidad de las trompas, y en algunos casos, según el riesgo de la paciente, pudiéramos reagudizar una EPI. Vemos que la principal
la principal utilidad de la prueba, y lo vemos aquí con el rendimiento diagnóstico, es cuando el resultado es negativo. Es decir, miren, por ejemplo, el valor predictivo negativo. Si tenemos una prueba negativa, lo más probable es que realmente no haya obstrucción, con un valor predictivo del 94%. Y quiero que vean aquí, en este pequeño videito, cómo es una prueba normal. Esta justamente es por fluoroscopia. Normalmente nos llegan más pacientes que tienen las imágenes de radiografía, pero vamos a ver algo similar. Vean, este es el útero y aquí muy delgadito serían las trompas y vemos cómo el medio sale por las trompas a la cavidad pélvica. No así en este siguiente caso, que es una prueba anormal. Vemos también, es una imagen también de fluoroscopia. Miren aquí cómo se tiñe la cavidad uterina. Veamos acá cómo en la trompa derecha sale el medio al peritoneo y entonces lo vemos como derramado y en cambio en la trompa izquierda se queda todo obstruido y aunque hay paso a la trompa, no hay paso de la trompa al peritoneo. Otra alternativa es que ni siquiera veamos paso del medio a la trompa y entonces sería un bloqueo más proximal. La histerosonografía la quiero pasar rápido porque aunque es muy importante como método diagnóstico en la cavidad uterina para la permeabilidad, no, aunque lo es en los estudios, no es tan universal, no es tan reproducible y no la tenemos tan fácil porque para que tenga las sensibilidades que vemos abajo del 100%, especificidad del 99%, valores predictivos del 99% y del 100%, necesitamos ecografías 3D con Doppler pulsado y eso no es tan fácil que lo podamos solicitar a nuestras pacientes. Pero sin embargo, pues es la visualización ecográfica en tiempo real de la cavidad y de las trompas, instilando bolos de 1 a 2 milímetros de solución salina o micropartículas de galactosa o diferentes polímeros que se han estudiado. Es sencilla y económica cuando se tienen los equipos, obviamente, pero las desventajas es que no permite tampoco mirar la funcionalidad de las trompas. Y lo toco brevemente, cuando hablamos ya para la detección de anormalidades uterinas, ya no para permeabilidad de las trompas, el rendimiento diagnóstico sí es muy alto. Vemos aquí una comparación de la ecografía 3D, la histerosono, la histerosalpingo y la ecografía 2D, y todas las pruebas son comparables con un muy alto rendimiento diagnóstico, sobre todo pues la ecografía 3D, la histerosalpingo y la histerosono. Y la laparoscopia no lo va a tocar mucho, pero digamos, ya dije que sería el gold estándar en el diagnóstico de la permeabilidad tubárica. Vemos aquí cómo pasa el medio de contraste, en este caso azul de metileno, a través de la trompa, pero justamente, y voy a repetir el video rápidamente, miren cómo a pesar de pasar por la trompa, hablamos de permeabilidad. Si uno es estricto con la imagen, pudiéramos estar ante una trompa que funcionalmente no se ve tan perfecta. Luego, al final de cuentas, también tendremos que fijarnos en esa parte durante la cirugía. Y entonces, ¿por cuál prueba me voy para valorar permeabilidad tubárica? Entonces les propongo este algoritmo donde si tenemos una anamnesis completa y podemos de pronto tener la oportunidad de hacer la ecografía, vamos a poder determinar según el riesgo qué prueba hacemos. Si hay una ecografía normal y no sospechamos que, aunque no hemos hablado de eso, factor masculino, vamos a hacer histerosalpingografía o histerosonografía si la tuviéramos disponible. Si en cambio tenemos ecografía normal, pero sí sospechamos que el factor puede ser masculino, vamos a diferir la histerosonografía hasta que no tengamos el espermiograma o el estudio del hombre, porque si el semen es definitivamente alterado, pues ni siquiera tendremos que hacer la histerosalpingografía. Si en cambio tenemos una alta sospecha de patología pélvica, como una endometriosis, hidrosalpinx o cualquier otra cosa, pues ahí directamente iremos a la laparoscopia. Habíamos dicho que la histerosalpingografía es sobre todo útil cuando es negativa, es decir, cuando es normal. Entonces, si es anormal, a lo mejor de la histerosalpingografía normal pasaremos a la laparoscopia. Y por último, y quería incluir esto de la serología de clamidia, es una prueba que se considera por muchos en desuso en el estudio de la pareja infértil, no así, por ejemplo, en las guías del Reino Unido. Y la traigo a colación porque
es básicamente la medición de anticuerpos IgG de clamidia en suero, porque se sabe que hay asociación entre la presencia de la clamidia y patología tubárica, es decir, bloqueo o obstrucción tubárica. Pero me llama la atención porque hay algunas publicaciones, sobre todo de un autor holandés que ha trabajado mucho en el tema que se llama Land, en las cuales ha encontrado que en poblaciones que pudieran ser similares a algunas de nuestras regiones en Colombia, la prevalencia de la clamidia y por ende la infertilidad por clamidia puede ser muy alta. Luego, si no tenemos otro recurso para hacer pruebas de permeabilidad tubárica, la serología de clamidia pudiera cobrar importancia en este campo, en este punto. La ESRE, sin embargo, que es la Sociedad Europea de Embriología y de Reproducción, la considera como una prueba de tercera línea. Ya como les decía, la Real Academia Academia de Obstetricia y Ginecología del Reino Unido sí la considera como una prueba de tamizaje de primera línea, es decir, hago prueba de clamidia y dependiendo del resultado, hago o no la siguiente prueba. Y por último, vamos a ver el estudio del semen, que lo llamo aquí como confirmar la presencia de una proporción suficiente de espermatozoides morfológica y funcionalmente normales. La piedra angular para el estudio del semen es evidentemente el espermiograma. Prácticamente pudiéramos hacer una charla completa del estudio del hombre, pero lo vamos a tocar muy brevemente, únicamente el tema del espermiograma. De esto es importante que miremos los valores de referencia y que nos fijemos que estén acordes al manual de 2010 de la Organización Mundial de la Salud. Este es el quinto manual que publica la Organización Mundial de la Salud. El previo ha sido en el 99 y todos los valores de referencia cambiaron. Es importante que miremos nuestro reporte a qué valores de referencia hace referencia, valga la redundancia, porque muchos laboratorios todavía publican los de 1999 y entonces nuestros valores van a cambiar. Miremos que lo más importante que nos va a dar el reporte del espermiograma es el volumen, que debe ser de 1.5 o más mililitros, la concentración de espermatozoides, que en el total del eyaculado debería ser de más de 39 millones, pero cuando lo valoramos por mililitro debería ser de más de 15 millones, la movilidad de los espermatozoides, que la movilidad progresiva debe ser más del 32%, y el total de la movilidad debe ser mayor al 40%. La vitalidad, es decir, la proporción de espermatozoides que están vivos, debe ser del 58 o más por ciento, y la morfología estricta de Kruger, que se llama, debe ser del 4% o más. Esto no se lo tienen que aprender de memoria, es importante que sepan que hay unos criterios, que debe guiarse por esos criterios y que los puedo buscar fácilmente y ver cómo está un espermograma si me llega el espermograma de un hombre, o no tenerle miedo a solicitarlo, pero saber interpretar los valores. Para tener en cuenta, es importante que haya una abstinencia de 2, máximo 5 días para hacer el estudio, que sea una toma por masturbación y sin condón que tenga espermicidas ni que tenga lubricantes, y que si el espermograma es anormal, y esto es muy importante, debe repetirse. No nos conformemos con un espermograma anormal y con esto dar un pronóstico y una explicación a los pacientes. Si es normal, nos sirve. Si es anormal, debemos repetirlo. ¿Y cuándo se debe repetir? Pues idealmente después de al menos 60 o 70 días, que es el tiempo de duración de la espermiogénesis en el testículo. Y ojo que es muy importante que valor de referencia no es lo mismo que normalidad. Y eso se los muestro en este estudio de Cooper de 2010 en la revista Human Reproduction Update. Si vamos al detalle a cómo la Organización Mundial de la Salud creó los valores de referencia, vemos que los valores que consideramos como de normalidad en el espermograma realmente son el percentil 5 de hombres fértiles cuyas parejas tuvieron un tiempo de embarazo de 12 o menos meses. Luego, no es lo mismo decir normalidad que valor de referencia. Eso es importante porque si, por ejemplo, fuéramos realmente a hablar de normalidad, quizá hablaríamos del percentil 50 y vemos que los valores son diferentes. Entonces, es importante que los pidamos y los usemos y pidamos que el laboratorio ojalá usara esos parámetros de la Organización Mundial de la Salud, pero que nosotros como médicos sepamos darle la interpretación.
Aquí podríamos en forma práctica hablar de que esto es un límite inferior de la normalidad, si lo queremos. Y por último, y también pudiera ser una charla completa, el factor uterino. Digamos que parto de la base que cuando le pedimos la ecografía a la paciente, pues valoraron la cavidad. Luego eso está, digamos, no hay discusión del valor de la ecografía 2D o 3D, como lo hablábamos para la patología uterina, pero quiero tocar brevemente en los pocos minutos que me quedan si la histeroscopia jugaría un papel importante en el enfoque inicial. Y pienso que para esto nos tenemos que responder a dos preguntas. Primero, y volvamos a nuestra gráfica de la fecundidad por mes, la tasa de fecundidad por mes, ¿en qué parte de la gráfica estaría nuestra paciente? ¿Tenemos tiempo o no? Vamos a tener que ponerle el acelerador porque la paciente tiene, no sé, más de 35 años y ya pasaron 12 meses de búsqueda de embarazo. Esta pregunta no la debemos responder para ver qué tanto vamos a solicitar una prueba como la histeroscopia y demorar entonces la búsqueda de ese embarazo. Y segundo, ¿qué tanta sospecha tengo yo de una patología en la cavidad uterina? Si tengo una alta sospecha como la de la foto, que realmente vemos que hay algo dentro de la cavidad, pues sin duda la histeroscopia podría jugar un papel en el enfoque inicial. Pero si nuestra sospecha por los antecedentes, por la anamnesis, por la ecografía inicial es baja, a lo mejor no va a ser un estudio que hagamos de forma inicial. Y miren que cuando hicimos el estudio con nuestras pacientes, cuando analizamos 472 de ellas en nuestro centro, solamente el 14.8 de las pacientes infértiles que estudiamos tenían alguna patología endometrial. Es decir, que de entrada, si no tenemos la sospecha, es probable que no tenga patología endometrial. Luego la histeroscopia no tendría que ser parte del enfoque inicial. Y uno de los papers referencia hoy es este publicado por Smith en el 2016 en la revista Lancet, donde hace un estudio, un ensayo clínico de carácter aleatorio eh, y asigna pacientes infértiles a histeroscopia previo al tratamiento de reproducción o directamente al tratamiento de reproducción y vean que el tiempo a embarazo es el mismo. Es decir, someto a la paciente a más costos y a potenciales complicaciones sin lograr ningún efecto sobre la tasa acumulada de embarazo que llevó a un nacido vivo. Luego, es posible que la histeroscopia, si no tengo sospecha, no juegue un papel importante en el estudio inicial. Sí, obviamente, si tengo sospecha. Y con esto ya quiero llegar a las conclusiones. Voy a utilizar dos diapositivas más para contarles algunos o para hacer algunas reflexiones sobre deslices u omisiones frecuentes que encontramos en algunos enfoques de pacientes que nos llegan desde el hospital. Por ejemplo, mantener actitudes expectantes en parejas que llevan más de un año de relaciones sin protección y no logran embarazo. Eso es un error. Sobrevalorar el impacto que el estrés o la ansiedad puedan tener sobre la fertilidad. Olvidar que el ciclo ovárico es un proceso dinámico, como le hemos hablado durante toda la charla. Solicitar estudios hormonales exhaustivos sin realmente saber qué estamos buscando. No estudiar al hombre. Hacer la ecografía de rutina sin que se lleve a cabo el recuento de folículos antrales, que ya lo hablamos. Olvidar que cualquier cirugía sobre el aparato genital femenino tiene que ser lo más conservadora posible y no indagar en una mujer en edad reproductiva si está intentando quedar en embarazo. Y con esto quería dejar algunas conclusiones y solamente las voy a hacer sobre como la parte más filosófica, si se quiere, de la charla, ya que como les digo, todo lo demás está en esta presentación, en los artículos que les dejo o en los libros. Pero mis conclusiones principales y los mensajes con los que quisiera que se fueran son que la infertilidad debe ser atendida, que entre el 8 y el 12% o más de las parejas podrían ser infértiles y en Colombia la prevalencia de infertilidad podría ser más alta. Debemos preguntar por el deseo de embarazo, de la planificación de una familia o si la paciente o la pareja desea posponer embarazo y poder orientarlos al respecto. Y debemos poder hacer un enfoque inicial para que las parejas o mujeres pierdan el menor tiempo y recursos posibles y maximicemos las posibilidades y el tiempo de embarazo. Y con esto termino. Muchas gracias. En el código QR que les dejo en esta diapositiva pueden descargar todos los artículos que utilicé para la charla. Entonces, con esto termino.
Muchas gracias. Bueno, excelente conferencia, Pedrito. Le agradecemos mucho la dedicación de haberla preparado para nuestras revisiones de tema, absolutamente completa, absolutamente clara, excesivamente bien sustentado, sin más ni menos. Y bueno, creo que pues resume este tema de manera muy completa. Claramente es un tema pues muy importante. El primer desliz de los que usted comenta con respecto a pues la conducta, digamos, de expectancia excesiva que tienen muchas parejas de esperar más allá de un año después de no poder concebir, pues es una problemática que yo creo que todos somos testigos de ella y que yo creo que requiere un esfuerzo muy grande en cuanto a continuar concientizando, haciendo conciencia en la población pues de la infertilidad como una pues condición y no solamente en la población sino dentro de pues el grupo médico y dentro del grupo de los ginecólogos. Entonces, pues, esa es una tarea que yo creo que, pues, se debe continuar y, pues, las nuevas generaciones que vayamos llegando debemos estar más comprometidos con eso. En ese sentido, bueno, primero quería plantearles que como somos hoy pocos participantes, entre comillas, da como para que levantemos la mano y hagamos las preguntas personalmente al doctor Montoya. Si definitivamente lo quieren hacer a través del chat, pues está bien, pero pues preferiría que levanten la mano y voy asignando los micrófonos para que las vayan haciendo. Eh, lo otro es que hay algunos de los participantes que veo acá, que está el doctor Eduardo Castro de Reprotec, que está el doctor Juan Carlos Mendoza de Asociados en Reproducción, el doctor Jesús Iván Sierra, y está mi papá también de Clínica Machicado. Entonces pues quisiera como invitarlos eventualmente a que pues nos hagan un aporte complementario a, pues, a la conferencia de hoy. Y antes de eso quisiera pues delinear unas preguntas. ¿Cómo cree usted, Pedrito, que debe ser el complemento o el manejo o el trabajo articulado que se debe dar entre los ginecólogos pues de primer contacto y los especialistas en reproducción humana? Bueno, pues muchas gracias nuevamente a todos y gracias a todos los que están y los que vieron la charla y por sus preguntas. Sí, yo pienso que primero esa es una de las barreras grandes que tenemos que romper en nuestro país, que nosotros lo vemos en nuestros centros de reproducción, vemos como otros países como Perú, por ejemplo, han crecido en número de tratamientos de reproducción y eso está directamente, yo creo, relacionado con ese primer contacto que se pudo hacer con esas parejas, porque no creo que nuestra población sea muy diferente de la de otros países de la región en términos puramente de infertilidad. Entonces, a lo mejor se están perdiendo. Entonces, ese primer contacto yo pienso que donde se pregunte, donde se evalúe, donde podamos orientar a la pareja, se habrá ganado un terreno enorme. Obviamente, si después podemos ahorrarles algo de tiempo y empezar a pedir las pruebas necesarias y hacer el enfoque inicial de esa reserva ovárica y de pronto de esa permeabilidad tuvárica y en el estudio del semen y a nosotros nos llegaran ya así o incluso, como lo decía, la gran, o sea, no sé si la gran mayoría, pero sí muchas de las situaciones de infertilidad se podrían resolver sin muchos más recursos que eso, con orientación, con consejo. Entonces pienso que ahí pudiera ser un primer contacto ese, preguntar, enfocar los antecedentes, ver cuál es el problema y a lo mejor con consejo pudiera ganarse el tiempo. Siempre teniendo en cuenta esa gráfica de la que hablamos de fecundidad, porque esa nos va a orientar sobre esa urgencia o no de remitir. Si yo veo que es una pareja joven que tiene tiempo suficiente y que posiblemente va a lograr el embarazo, a lo mejor con aconsejar y con tranquilizar es suficiente. Si veo que es una pareja que está sobre los 35 o más años y ya ha pasado un tiempo, pues o tendré que hacer más o tendré que buscar la forma en que esa pareja llegue a un centro de reproducción. Bueno, muy bien. Aló, Pedro, habla Jaime Machicado. Perdón, papá, Jaime, ¿cómo estás? pregunta. Primero que todo, dentro pues... de los participantes está el doctor Juan Manuel Montoya, que no había caído en cuenta que también está, entonces pues la
le extiendo la invitación que le hice a los doctores Eduardo Castro, Juan Carlos Mendoza y Jesús Sierra de pues, darnos sus aportes al tema que estamos tratando. Bueno, ahora sí, ¿la pregunta cuál es? Aló. ¿O el aporte cuál es? Bueno, primero que todo, pues Pedro, una excelente revisión, absolutamente completa. Muchas felicitaciones y muchas gracias por el tiempo y la dedicación a esta iniciativa del Hospital Erasmo Meos. Hay una inquietud con base en lo que hablábamos anteriormente y es el tema no solamente entre los médicos generales y los ginecólogos en general, sino también entre los urólogos. Es muy frecuente ver cómo el factor masculino a veces no se maneja con la debida oportunidad y eso también tiene un poco de relación con lo que nos ha pasado a nosotros en los diferentes, digamos, eventos que hemos hecho para sensibilizar a los internistas y a los urólogos mismos con relación a lo que tiene que ser la prevención de la fertilidad con tumores, ya sea en el hombre o en la mujer, que van a ser sometidos a radioterapia y tratamientos destructivos desde el punto de vista funcional, pues con relación al ovario y a los espermatozoides, a los testículos. Entonces, ¿qué estrategias crees, Pedro, que se pueden dar en ese sentido? Porque yo pienso que de pronto eso está más relacionado con la universidad y con las facultades de medicina que con otra cosa. ¿Qué puedes aportarnos con relación a eso? Porque es algo que pues lo hemos vivido durante mucho tiempo y por más que hemos tratado, por lo menos en nuestro medio, no hemos avanzado mayor cosa. Sí, Jaime, muchísimas gracias y un gusto saludarte y muchas gracias por la pregunta y por el aporte. Y creo que pues va un poco orientada también y quizá faltó complementar la pregunta de Santiago y es que obviamente una parte importantísima del enfoque de la pareja es el hombre y muchas veces si es desde ginecología, pues ni siquiera pedimos el estudio o no lo valoramos, o si es desde el médico general, pues ni se tiene en cuenta que el hombre también tiene necesidades de reproducción. Y siendo un estudio tan, digamos, relativamente sencillo y económico de hacer y de pedir, con que hiciéramos un espermograma pudiera ser incluso suficiente en una buena proporción de los casos y con una orientación rápida. No sé si tenga la respuesta a qué pudiera uno hacer como alternativa más que seguir con ese tipo de iniciativas como esta charla en las que uno busca socializar un poco más a los internos, a los médicos generales y usar alternativas de educación para que desde la medicina interna, desde otros ámbitos como la medicina general o la medicina familiar, se tenga en cuenta que el estudio del hombre hace parte fundamental del estudio de la infertilidad y muchas veces ni siquiera se pregunta en una consulta de medicina interna. Pero no sé si tenga la respuesta a cuál otra alternativa pudiera ser. Yo pienso que hay que seguir educando. Creo que esa es una de las cosas que tenemos como tarea los centros de reproducción en todo el país, es seguir tratando de educar para que las pacientes no se queden perdidas en el camino o las parejas. Buenas noches. Hola, doctor Parra. Gusto verlo por acá. Hola, doctor. Saludarlo. Pedrito, ¿cómo me Yo, gusta verlo? profe. Muchas gracias, igualmente. Y me gusta que esté acompañando a Santiago en esta buena labor. Muchas gracias, sí, la iniciativa está espectacular. Usted recordará que esta es mi clase de alumnos de octavo semestre, y le voy a pedir aquí, ya le tomé varias foticos porque le voy a tomar unas cositas, pero quería preguntarle que no vi que se haya referido al factor cervical. Sí. Algo que nos pueda comentar de evaluación de factor cervical. Sí, digamos que quise meter muchas cosas y al final de hecho cronometré y duré 1 hora exacta y incluso la quise hacer más corta. Al final saqué el factor cervical de la ecuación, pero pues sin duda es algo a tener en cuenta. Del factor cervical, digamos que enfocado a algo que todos pudiéramos utilizar desde el ámbito de la medicina general, no solamente desde los centros de reproducción, pienso que, aunque esto puede ser controversial y generar polémica, pudiera tener algo de papel el test postcoito. Obviamente, como evaluación
de la pareja infértil está como una de las pruebas obsoletas, pero en algunos casos uno pudiera hacerlo, y de hecho en alguna que otra oportunidad yo lo he hecho, y es valorar, digamos, aprovechar ese momento de la evaluación del test postcoito para valorar si pudiera uno encontrar algún factor cervical, además de preguntar antecedentes que pudieran uno orientarlo en ese sentido. El test postcoito también pudiera tener, aunque también controversial, algún papel cuando vemos, y de pronto respondiendo también a la pregunta de Jaime, algún papel en las parejas en las que uno ve que no va a ser realmente posible llegar a un espermiograma, y sería tal vez utilizar el test postcoito como una valoración del factor cervical y un medio acercamiento al factor masculino simultáneamente. Creo que eso pudiera ser algún acercamiento, digamos, útil desde varios ámbitos de la medicina sin necesariamente ser un centro de reproducción. Bien. Buenas Pedrito, noches. Buenas noches. ¿Quién iba a hablar? ¿Samuel? ¿Qué hay, Santiago? ¿Qué hay, Pedro? Hola, Chucho. Hola Jesús, ¿qué ha habido? Bien, muchas felicitaciones. Me encanta Muchas gracias. saludarlos. Lo mismo. Está su presentación muy completa. De verdad que es muy poco uno lo que puede aportar, porque pues creo que han revisado más o menos todos los temas de una forma muy clara, muy concisa. De Muchas gracias. pronto, con respecto a lo que menciona de la parte ecográfica, siento que en este momento el ultrasonido ha tomado una importancia y ha evolucionado también a medida que ha pasado el tiempo y gracias a las nuevas tecnologías y demás. Yo creo que el ultrasonido nosotros le estamos sacando ahora mucho más el jugo. Total. El grupo de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva recomiendan que el estudio la primera visita de la mujer se debe tratar de sacar todo el jugo desde el punto de vista diagnóstico. Casi que ellos propenden algo como la evaluación de una sola parada, es decir, a una mujer que se le aproximadamente, si está en la fase folicular temprana o media, más tardar, pues se podría hacer una evaluación de la reserva folicular por su recuento de folículos centrales, una evaluación del factor uterino, y de paso ellos propenden por hacer de una vez en la misma consulta una histerosonografía. Pienso que tenemos que entrenarnos un poco más en histerosonografía. De pronto, pues sí, nosotros tenemos algunas deficiencias desde el punto de vista técnico en relación a algunos medios de contraste, hidrosolubles y demás que se pueden utilizar, pero pues también hay técnicas que son como más baratas y de pronto si se utilizan de forma adecuada nos pueden dar una buena información. Entonces yo creo que la histerosonografía es una técnica que sí tenemos que empezar a popularizar, de pronto a entrenarnos más y de pronto con eso poder ayudar a la mujer también a reducir costos y también como visitas, ¿sí? Entonces tratar de sacarle más jugo al ultrasonido, pienso yo. Sin duda, total. Creo que lo pasé un poco rápido en aras del tiempo, pero veíamos ese cuadro del rendimiento diagnóstico, y la ecografía pues es altísima, como dices Jesús, tiene cabida casi en todos los puntos del estudio de la pareja infértil, pues de la mujer, porque podemos hacer prácticamente todo el estudio desde la visión ecográfica, obviamente. Entonces cada vez cobra más importancia en el estudio. Digamos, no le puse tanta importancia como porque quería, pensando en que son internos que no necesariamente van a tener el ecógrafo a la mano, entonces no lo quería ver como que es la única herramienta por utilizar, pero desde el punto de vista de la medicina reproductiva, sin duda, podemos hacer todas las valoraciones. Hoy el mapeo de endometriosis también con ecografía, toda la tecnología 3D con Doppler pulsado para hacer prácticamente una reconstrucción uterina y de las trompas y de las fimbrias y de la salida del líquido es espectacular. Entonces, sin duda, iremos avanzando en ese tema y se convertirá aún más en más importante. Buenas noches. Hola, doctor Juan Manuel. Hola, Santiago, Jaime, un abrazo. Me encanta estas iniciativas. Pedro, te felicito por esa revisión. Gracias. Yo quisiera hacer un par de comentarios respecto al momento en que estamos viviendo.
En nuestro centro, a raíz del confinamiento, hemos implementado la teleconsulta, o la consulta a distancia, o la consulta virtual. Y ha sido una herramienta valiosísima. Aunque pues no tenemos a la mano el examen físico, sí podemos tener acercamientos iniciales con la pareja infértil. Entonces, pues quisiera que tuviéramos en cuenta en este momento que se va a prolongar seguramente en el tiempo, que esta es una herramienta válida y que, si bien no es completa, pues nos puede ayudar. El segundo comentario que quiero hacer es el siguiente. Se calcula que solamente el 15% del potencial de todas las parejas infértiles consultan. Y de ese 15% se piensa que la mitad de esas parejas completan su estudio y esencialmente abandonan el estudio porque el hombre no se realiza las pruebas. Entonces, en este momento de COVID y de pandemia, también se han propuesto pruebas hechas en casa que están comercialmente disponibles y que son valiosísimas como parte de la evaluación inicial de la pareja infértil. Entonces, acomodándonos al momento, pues dejo esa inquietud para que los tengamos como punto de reflexión. Sí, importantísimo. Ahora cada vez hay más desarrollos de pruebas que se pueden hacer en casa, estudios del semen con equipos portátiles que podrían eventualmente llevarse hasta la casa de la paciente, bueno, y un montón de tecnología que pudiera complementar y ojalá cuando bajen los costos globalizar el estudio y concientizar a las parejas de todo este tema. Vale, excelente. Doctor Juan Carlos Mendoza, lo escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches, gusto verlo por acá. Hola doctor, ¿qué tal? Felicitaciones a Santiago por la iniciativa, Pedro por la revisión, muy completa, muy didáctica para el efecto que se busca. Yo quisiera hacer como un comentario y probablemente dejar un par de propuestas. Uno de los comentarios que tiene uno que hacer es una circunstancia a la que nos enfrentamos frecuentemente. Y es que, teniendo en cuenta que el factor masculino es la mitad del diagnóstico, desafortunadamente la calidad del diagnóstico no siempre es la más adecuada. Nos encontramos con problemas de laboratorios y hemos trabajado en los colegios de bacteriólogos y hemos tratado de hacer a través de los años una cantidad de docencia a este nivel para tratar de que los exámenes sean fiables. Desafortunadamente nos encontramos con que son recursos que del sistema de salud muchas veces salen y se pierden porque las personas que lo hacen no es que tengan inadecuada formación, sino que no la tienen, no es claro. Entonces, desafortunadamente, solamente en ciertos puntos de centros de fertilidad, de gente bien entrenada y demás, encuentra uno condiciones en las cuales esos diagnósticos sean fiables. Y muchas veces encontramos que, así como dice Juan Manuel, en muchos casos no se hacen el diagnóstico y paran el diagnóstico, es peor que se haga un mal diagnóstico y se pierda tiempo. Entonces, es lo primero que quisiera aportar, considerando que cuando se mande un examen, yo pienso que no solo es espermograma, antimuleriana en nuestro caso en estos puntos, pero también en cualquier circunstancia, tener en cuenta quién lo hace, con qué sensibilidad se hace y qué tan confiables son los exámenes para no perder tiempo, no hacer perder tiempo y eventualmente tomar una acción mucho más temprana. Sería el primer comentario. El segundo es referirme a una cosa que dijo Jaime que me parece muy interesante y es cómo concientizar a los médicos, a todo el mundo de ciertos temas. Yo hace muchos años vengo promoviendo circunstancias de prevención y resulta que a mí no se me hace muy difícil plantear información médica y esto lo dejo, por ejemplo, en Sergio para que lo tengan en cuenta, empezar a trabajar en prevención de fertilidad formalmente, quiero decir, crear unos protocolos donde el individuo a los 18, 20 años, 22 años, se le haga un espermograma de rutina. No es complejo, no es costoso y va a tener una cosa pronóstica temprana. Segundo, en la mujer, identificar esos factores tempranamente también, tratando de buscar que no pierdan tiempo, que no nos lleguen como nos están llegando
después de los 36, 38 años, el 70% de nuestras parejas, por unas circunstancias que no fueron previstas, que no fueron educativas, que no fueron en un momento dado proactivas en el manejo. Yo pienso que el secreto nuestro en nuestro campo, en todos, está en la prevención. Y en otro punto, quisiera dejar ese interrogante que voy a dejar, y es que venimos hace muchos años también considerando, inclusive con Eduardo Castro, proponiendo que el tema de baja complejidad en los tratamientos no tendría que llamarse así. Los temas de baja complejidad son los más complejos de tratar. Son las pacientes en donde teóricamente con una sencilla inducción de ovulación, con una inseminación, etcétera, se logran resultados. Pero a la larga es más complejo manejar ese tipo de pacientes porque son variables no controlables. En los laboratorios de in vitro tenemos laboratorios variables controlables en muchos puntos, además del número de óvulos que ponemos, de trabajamos, etcétera, mientras en lo demás son una cantidad de circunstancias que no son tan controlables. Entonces yo quisiera hacer los comentarios y obviamente también oír de ustedes su opinión al respecto. Muchas gracias por la invitación a participar, Santiago. No, un placer haberlo tenido acá, un honor, doctor Mendoza. Dentro de los participantes hay alguien que se llama E. Castro, pero no estoy seguro si es el doctor Eduardo Castro, de pronto es alguno de mis internos o algún otro invitado. Al parecer. Santi, yo quiero hacer acotación a lo que dice Juan Carlos. Y aprovechando que está Sergio en el auditorio, pues y yo pienso que definitivamente eso tiene que nacer en la facultad como muchas cosas. Dentro de lo que es la cátedra hay que trabajar un poco más en lo que es la prevención de la fertilidad y lo que es el tiempo como factor pronóstico en el éxito o fracaso de lograr un embarazo. Entonces yo creo que eso está más orientado a la parte, digamos, docente, que obviamente no solamente se tiene que hacer en la universidad, sino a través de todos estos eventos como el que han tenido en el Hospital Erasmo Meor la iniciativa de desarrollar. Pero creo que la base está en la universidad, como muchas de las cosas que tenemos que ir mejorando. De acuerdo. Sin duda alguna. Hola, doctor Castro. Buenas noches, Santiago. Yo feliz de ser su interno. Ni más falta. Gusto tenerlo por acá. Sí, no, felicitaciones, Pedro. Una charla muy Muchas gracias, completa Eduardo. y me parece que muy bien trabajada para una audiencia muy bien enfocada. Muchísimas gracias. ¿Quiere comentarios, Santiago, que le veo cara? Sí, algún aporte pedíamos de su parte. No se puede tenerlo usted en un auditorio sin aprovecharlo, mejor dicho. Dos cosas muy pequeñas. Yo creo A que ver. en general la charla, como digo, muy buena, muy práctica. Yo quisiera haber tenido de médico general o de ginecólogo recién salido alguien que me hablara así. Lo felicito. Hay dos Muchísimas cosas que gracias. son como sencillas y ya de pronto de viejito, ¿no? Yo pienso que la parte de cómo se llaman las cosas es muy importante. Entonces, una anotación que haría es sobre la parte de esterilidad. Yo sé que en España esterilidad es sinónimo de infertilidad, pero pues formalmente no lo es, no lo considera así la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y mencionó ICMAR. ICMAR específicamente dice que esterilidad es un estado permanente de infertilidad, es decir, el hombre azospérmico, la mujer que tiene un estado de anovulación absoluta o la mujer que tiene ausencia de sus trompas. Y es un estado fundamentalmente del individuo. Es decir, que si uno es azospérmico, es uno, no la pareja. Entonces, pero es una cosa menor, no creo que tenga pues una importancia más allá de eso. Algo que sí creo que tiene una importancia práctica son los kits de LH. Johnson demostró que los días más fértiles son los 4 días previos a la ovulación. El pico de LH se produce 2 días antes, entonces las parejas pierden 2 días. Yo creo que sí pueden tener un kit de LH, está muy bien, pero uno debería advertir a las parejas que con respecto a la longitud de su ciclo pueden tener la previsión de tener relaciones. Por ejemplo, si tienen un ciclo de 28 días, la ovulación ocurrirá hacia el día 14. Es bueno que no solamente tengan relaciones el 13 y el 12, sino el 11 y el 10 si es posible, digo como marco, no todos esos días. Pero ese es un problema del kit de LH, cuando se produce el pico de LH, 2 días de los más fértiles se nos fueron.
Por lo demás, digamos que en la charla concuerdo con todo, me pareció fantástica. Y lo otro, pues que si estoy plenamente en desacuerdo, tengo que decirlo, es en test postcoital. Claro, usted lo Sí, dijo por- condicionalmente para algunas cosas especiales, entonces no querría polemizar al respecto, pero, pero digamos que en general no es algo realmente útil. En conjunto, sin embargo, como le digo, me gustó mucho su charla, me parece extremadamente útil y uno siempre debe preguntarse no solo si una charla es precisa en todos sus detalles, sino si sirve, y yo creo que en eso 10 sobre 10, excelente. Muchísimas gracias, Eduardo, mil gracias. Y de acuerdo con los comentarios, muchas gracias. Vale, muy bien, muchas gracias. Pedrito, ya como un poco para cerrar, hay 3 preguntas acá en el chat. La primera la hace el doctor Samuel Bautista, perinatólogo de nuestra ciudad. Pregunta sobre la asociación o la relación entre fertilización in vitro y trastornos hipertensivos de la gestación. ¿Aló? No sé si se me cortó a mí o a usted, Santi, pero no le oí. No, no, ok. El doctor Samuel Bautista, perinatólogo de nuestra ciudad, pregunta sobre la relación entre fertilización in vitro y trastornos hipertensivos del embarazo. Sí, pues efectivamente no sé, de unos, digamos que hay reportes más viejos, pero de un par de años para acá vienen saliendo algunos artículos en los cuales se ha relacionado la, las técnicas de reproducción con la aparición de trastornos hipertensivos del embarazo. Digamos, han sido registros si no recuerdo mal, escandinavos que han mostrado esta asociación. Como todos los registros, hay que empezar a mirar desde varios puntos de vista la evidencia. Efectivamente, parece que sí hay un incremento en la aparición de, por ejemplo, preeclampsia. Ya sabíamos que había alguna asociación de, por ejemplo, aumento del peso gestacional con la transferencia de embrión descongelado. Ya sabíamos que había a lo mejor alguna asociación con algunas alteraciones placentarias. Parece ser que pudiera sí haber en efecto alguna relación con los trastornos hipertensivos. Pienso que tendremos que esperar, así como en ese famoso artículo del JAMA de la triangulación de la evidencia, un poco más de cobertura de esas hipótesis para ver en qué para esto, pero sí definitivamente es algo que tendremos que prever, sobre todo en pacientes con antecedentes, con riesgos por edad de riesgo, pues estar un paso antes de esto para, digamos, prevenir posibles complicaciones. Vale, muy bien. Y nos pregunta Cristian Daza, pues que es importante para los ginecólogos de primer contacto que puedan realizar tratamientos de baja complejidad, pues esto va, digamos, muy de la mano de lo que ya comentó el doctor Juan Carlos Mendoza, pero dice que cuáles serían los criterios para que los ginecólogos generales eh, realizaran, llámese una inseminación intrauterina o un ciclo de relaciones dirigida cuando son pacientes con factores de bajo riesgo. Yo pienso que no hay criterio, o sea, yo pienso que un ginecólogo, o sea, nosotros puede que en la práctica nuestra formación no nos lleve a cubrir todos los aspectos de la ginecología, así como de la obstetricia, pero creo que dentro de la formación del ginecólogo debería estar poder manejar estos, a lo mejor no inseminación, pero sí aconsejar y dirigir unas relaciones, a lo mejor sí eventualmente utilizar la inducción de ovulación. Pienso que deberíamos llegar a que esto pudiera manejarse o al menos orientarse desde el ginecólogo de primer contacto o derivar rápidamente a un centro de reproducción o manejarse para que la paciente no se pierda antes de esto. Entonces, creo que sí, creo que debería lograrse. Bueno, muy bien. Bueno, pues Pedrito, ya siendo las 9:34, pues agradecerle la gentileza de haber preparado el tema para nosotros de nuevo, agradecerle mucho a los participantes que tuvimos hoy, un grupo un poco más reducido que otros días, pero muy selecto. Entonces, muchas gracias. Los interesados en acudir al tema que vamos a revisar mañana están muy invitados por parte del doctor Javier del Longo, que nos va a dar una visión global de cirugía endoscópica ginecológica. Va a ser una charla no tanto en lo técnico, sino más en lo filosófico. Anticipo que va a ser muy, muy interesante. Espero que nos puedan acompañar.
Una vez más, gracias Pedro, una vez más, gracias a todos los asistentes y bueno, nos vemos en próximas revisiones. Mil gracias a ustedes por la invitación, excelente iniciativa. Ojalá sigan así, sigan con mucha más audiencia y tocando temas tan importantes. Mil gracias al hospital y a usted por la invitación y a todos los asistentes. Bueno, muy bien. Voy a cerrar por acá. No, bueno, muchas gracias. Chao, doctor Parra. Chao, profe. Muchas Saludos. gracias Pedrito, a todos. un abrazo, muy bien. Lo Chao, mismo, Santiago. un abrazote. Jaime, Chao, muchas gracias. Hasta luego y gracias. Gracias, Eduardo. Chao. Chao, doctor Juan Carlos.